Bueno, vamos a un ejemplo. Me dicen que el conjunto B son las matrices de orden 2 por 1, ¿no es cierto?, con coeficientes reales, pero que tienen los componentes mayor a 0, estrictamente, ¿no? O sea, tienen sus dos componentes positivas. Bueno, y yo quiero ver si esto es espacio vectorial o no. Pero me definen la suma especial, dice que sumar la matriz A con la matriz B, en realidad significa hacer A1 por B1 y A2 por B2. ¿No? La suma, digamos, A más B es hacer este cálculo. Imaginemos que tengo AB y CD, bueno, sumarla sería hacer A por C y B por D. Multiplicarla en forma lineal. Claro. Bien, y la multiplicación por un número real, alfa por la matriz, se obtiene haciendo esto, A1 a la alfa y A2 a la alfa. ¿Sí? Bueno, y entonces yo ¿Qué? quiero... ¿Lo elevás? ¿Tipo lo pones como Claro, exponente? sí, sí. Por ejemplo, multiplicar 3, vamos a esta hoja que teníamos antes. Acá. Multiplicar a 3 por la matriz 1, 5, significa hacer 1 a la 3 y 5 a la 3. Y esto me da 1 y 125. Eso sería multiplicar la matriz por un número con esta nueva definición de producto raro. Y Porque sumar... si, profe, si hubiese Sumar, tenido la usual, hubiese sido muy, muy obvio que hubiese fallado ahí. claro. Ujú. Sumar la 2, 3 más la 1, 5, según esta suma rara, significa hacer 2 por 1, que me da 2, y 3 por 5, que me da 15. ¿No? Bueno, ahí Ahí me no falla piden, la conmutatividad, ¿no? y hay que estudiarla, no sé, me piden saber si es espacio o no. Hay que estudiar todas. Profe, ¿no te falla el nulo? ¿No va a tener nulo El en nulo la acá no va a multiplicación ser el 0, por 0. escalar? No va a ser Tipo, te pide estrictamente que sea mayor que 0, ¿no? claro, por eso el 0, 0 acá no está. Pero eso no quita que el nulo pueda hacer otra cosa, puede hacer otro. Que vamos a tratar de encontrarlo, a ver si hay uno que funcione como neutro, no como nulo, sino como neutro. Bueno, la primera era la de cerrada, ¿no es cierto? Si yo tomo una matriz en B, una matriz A en B y una matriz B en B, cuando la sume, tiene que seguir estando en B. Bueno, ¿qué característica tenían las matrices que estaban en B? Son matrices 2 por 1 que tienen sus componentes mayores a 0. Cuando yo sumo, digamos, vamos con la primera, ¿no? Si A está en B y B está en B, entonces A más B tiene que estar en B. Bueno, la A será la A1B1, perdón, A1A2, por ejemplo. Y la B será la B1B2. Cuando sumo A más B, suma rara, A más B, ¿qué me decía? La suma rara, me decía, tenés que multiplicar lineal. O sea, A1B1, A1B1, A2B2. Bueno, esta matriz suma, ¿sigue perteneciendo a B? Es una Sí, matriz 2 profe. por 1, sí. ¿Tiene sus componentes mayor a 0? Sí, porque si estos dos números, los dos son mayor a 0 y el 0 no está, la multiplicación de 2 positivos va a dar positivo. O sea, esta sigue perteneciendo a B como se quería demostrar. La primera funciona. La segunda. Profe, esto lo podríamos hacer un paso más, por ejemplo, y redefinir esto y poner, por ejemplo, que M1 va a ser igual a 1 por B1 y M2 va a ser igual a 2 por B2, como para terminar de dejarlo bien. ¿Cómo M1 igual a? No, por Como hicimos en redefinir. el caso anterior.
hicimos en el caso anterior con la Claro, M. está bien, ahí te entendí. Este producto vos decís A1 por Claro, B1, ponerle- llamo C1 a esto y C2 a esto y efectivamente justifico que C1 es mayor a 0 y que C2 es mayor a 0. Sí, perfecto. Es más, ustedes van a ver las resoluciones que hace Ariela, que son muchísimo más prolijas y justificadas que las mías, ¿no? Lo mío es más de que lo pensemos en voz alta, pero por ahí no escribo todo, pero sí, está bárbaro. O sea, a esto lo defino con un C1 y C2, y digo que C1 es producto de dos números positivos, por lo tanto es positivo, y lo mismo el otro, entonces sigue perteneciendo a B. ¿Bien? Bueno, vamos a, por ejemplo, la conmutatividad. Debo probar que A suma rara con B es lo mismo que B suma rara con A. Bueno, entonces arranco con A suma rara con B. A más B. Por supuesto, vale todo esto, ¿no? Que la A era esta matriz, que la B era esta matriz, que nunca vamos a dar un ejemplo, que todo eso. Bueno. A sumada con B. Esto significa A1, B1, A2, B2. Bueno, pero A1 y B1 y A2 y B2 son números reales. Entre los números reales la conmutatividad existe. Entonces yo puedo decir que esto es B1 A1, B2 A2. Pero ¿y esto quién es? Y esto es sumarle, digamos, esto es hacer B más A. Si no se puede hacer, hago A más B, llego a esto, y después hago abajo B más A, y llego a lo que sea B más A, y digo las dos expresiones son iguales, y entonces se cumplió. ¿Sí? La asociatividad, que sería la tercera, bueno, esto por supuesto en el apunte, lo que está desarrollado en el apunte está más desarrollado, más justificado que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero ahora es la cuestión de cómo agarrar un poco de training en esto de las sumas nuevas. La tercera, que debo probar, la asociatividad, debo probar que A más B más C es lo mismo que A más B, y a eso, a ver, voy ahí, a eso sumarle C. Eso es lo que tengo que probar, ¿no? Que se pueden asociar de distinta manera. Bueno, arrancamos del primer término, que decía A más B más C. Bueno, acá es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Son dos entes, o sea, es una más otra cosa, una cosa más otra cosa. ¿Qué me decía esta suma rara? Me decía que en realidad vos tenés que multiplicar lineal. Entonces, a ver, la A es A1, A2, sumada con la B, que es B1, B2, más la C, que será C1, C2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Lo primero que Sí, tengo que profe. hacer es esto que está acá en ese núcleo, en ese paréntesis, que ahora se transformó en una llave, ¿no? Esto que está acá, entonces, esta, la A1, A2, la dejo afuera, y voy a resolver esta suma especial. Pero esta suma especial me decía multiplicar lineal. O sea, que voy a tener la matriz B1, C1, B2, C2. Y ahora tengo que sumar esta con esta, que me decía multiplicar lineal. O sea, A1 por B1, C1, A2 por B2, C2.
Bueno, pero llegué acá, y estos son todos números reales, y acá entre los números reales, la asociatividad se da, entonces puedo asociar de distinta manera. O sea, lo que yo quiero llegar es acá, quiero llegar a tener los A con los B, y los C que me queden afuera. Y eso acá adentro lo puedo hacer, porque ahí son todos reales, y en los reales la asociatividad existe. Entonces, a esto que lo tengo asociado así, lo voy a asociar distinto. Voy a poner A1C1, y voy a dejar, perdón, A1B1, y voy a dejar el C1 al costadito. Y acá abajo voy a poner A2B2, y voy a dejar el C2 al costadito. ¿Y por qué me interesó despegar al C? Porque ahora tengo esta cosa sumada con la C. Esto es lo mismo que A1B1, A2B2, suma rara con la C, que era C1, C2. Pensémoslo para atrás. Si yo tengo que hacer esta suma rara, es el C1 multiplicado por esto, que es lo que está acá, y es el C2 multiplicado por esto, que es lo que está acá. Y bueno, y con la misma idea, ahora voy a separarlos a estos dos. O sea, estos dos ahora va a ser la A1A2 suma rara con la B1B2, y todo eso suma rara con la C1C2. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad, porque si yo tengo que sumarlas a estas dos, ¿qué tengo que hacer? Multiplico A1B1, A2B2. ¿Sí? Bueno, y ahora entonces ya está demostrado, digamos. Partí de que tenía la A afuera y ahora ya tengo a la C afuera. O sea, esto es A más B más la C, como se quería demostrar. Bien. Bueno, pero ahora vamos al neutro, no nulo. Vamos al neutro. ¿Sí? Yo ahora quiero encontrar, yo debo probar que existe, me dejo esa consigna ahí, más allá, así, ahí. Ajá, ahí. Bueno, más o menos, a ver. Voy, ahí va, ¿eh? Ahí. Bueno, la consigna desapareció. Ahí, bueno, ahí está. Bueno, vamos a la del neutro. Yo debo probar que existe una matriz, que la podemos llamar N, perteneciente a B, tal que cuando a la matriz A yo la sume con la N, me tiene que dar la A. Y eso se tiene que cumplir para todas las A. ¿Bien? Entonces, voy a partir de que la N no es el 00, sino que la N es un N1, N2, cualquiera, ¿no? Entonces digo, sea N como N1, N2. Y yo tengo que probar esta igualdad. Entonces, digo, si A sumado con la N tiene que ser igual a A, ¿esto qué significa? Que la A1, A2 sumada con la N1, N2 me tiene que dar de resultado la A1, A2. Eso es lo que yo tengo que probar, que A sumado con la N me da la A. ¿Bien? Bueno, pero ¿qué me hacía hacer esta suma especial? Me decía multiplicar lineal. Entonces, El 1, profe, sería, ¿no? ajá, va a ser la matriz 1, 1. Exactamente. Entonces digo, A1 por N1 y A2 por N2, pero esto tiene que ser igual que A1, A2. Y de acá me voy al pequeño sistemita de ecuaciones, que digo, A1, N1 tiene que ser A1. O sea, el N1 tiene que valer 1. Y A2, N2 tiene que ser A2.
Bueno, entonces, N1 es un 1 y N2 es un 1. Y la encontré. Y pertenece a B porque tiene sus dos componentes mayores a 0. ¿Sí? Y no es el 0, 0. Entonces digo, existe el 0 en B y es la matriz 1, 1. Una vez que encontré... Profe, ¿sí? no entendí al principio cuando puso A suma rara N, o sea, ¿está buscando el nulo del ejemplo que estaba dando al principio? Exacto. ¿Sí? ¿Y por qué le quedó distinta, le quedó A1, A2, en vez de A1 por N1 y A2 por N2? Porque vos... Al principio, ahí. Vos acá te planteas esto, lo que yo quiero probar es esto, que A sumado con la N me da A. Y la N no la voy a suponer como 0, 0, voy a decir que la N está formada por dos componentes, cualquiera dentro del conjunto B. La N está formada por N1 y N2. Me escribo esto y lo planteo acá. La matriz A suma rara con la matriz N, pero eso me tiene que dar la matriz A. Claro, porque está tocando el neutro, por eso sería. Claro, ahora, la Claro, suma ahí está. rara me decía multiplicar. Entonces hice la multiplicación esto, y esto tiene que ser igual a esta matriz. Entonces A1N1 tiene que ser A1, y A2N2 tiene que ser A2. En este pequeño sistemita voy a que la N1 vale un 1, y la N2 vale un 1. Entonces la matriz N en realidad existe, y está formada por el 1, 1, y pertenece a B porque en B la condición era que las dos componentes tenían que ser mayor a 0. Y esta lo cumple. Entonces, este es el neutro de ese espacio vectorial. Y no es el 0, 0, es el 1, 1. Ahora, una vez que yo encontré cuál es el neutro, ahí me pongo a buscar el opuesto, porque lo tengo que confrontar con este neutro. O sea, ¿qué tengo que probar ahora? Debo probar que existe la matriz A', porque no la voy a llamar menos A, la matriz A', tal que la A suma rara con la A' me tiene que dar el 0 ese que yo acabo de encontrar, que es la matriz 1, 1. Por eso primero tengo que encontrar al neutro del espacio, para saber con quién lo confronto, ¿no? Debo probar que existe esa matriz A'. Bueno, entonces digo, sea A' formada por, no sé, P1, P... Bueno, justo la P, me pego acá que suena feo. A ver, X1 vamos a ponerle, X1, X2. ¿No? A la matriz A' voy a decir que tiene componentes X1, X2. No voy a pensar que A' es la menos A, porque no lo sé, y de hecho no va a ser porque ya el neutro no era el 0, 0 tampoco. Bueno, entonces yo lo que tengo que probar ahora es esto, que A sumado con A' me da la matriz 1, 1. Bien, pero entonces, bueno, arranco. A más A', ¿quién va a ser? Va a ser A1, A2, sumado con la que yo llamé X1, X2. Pero esa suma me debería dar el neutro, o sea, el 1, 1. El 1, 1. Bien, hago esta suma. La suma que me decía, ahí tenés que multiplicar lineal. Bueno, entonces tengo que hacer A1, X1, A2, X2. Pero esto tiene que resultar ser igual a 1, 1. De ahí el sistemita. Siempre, ven, en el opuesto y en el neutro uno termina en un sistemita de ecuaciones, ¿no? De ahí el sistemita, digo, A1X1 tiene que ser un 1 y A2X2 tiene que ser un 1. Bueno, ¿quiénes van a ser el X1 y el X2? ¿Uno no Va a van a ser, ser profe? Uno sobre A1. Uno sobre A y uno sobre A2. eso. Bien, entonces el X1 va a ser 1 sobre A1 y el X2 va a ser 1 sobre A2. O sea que la matriz A'
va a estar formada por 1 sobre A1 y 1 sobre A2, a ver si esto se ve, y esa matriz A' pertenece a B, porque tiene sus dos componentes positivas, y porque el A1 y el A2 no podían ser 0, porque estaba en la consigna del B, decía mayor estricto que 0, 0, 0 no estaba ahí adentro. Entonces, esta matriz pertenece a B, porque si el A1 es un número positivo, cuando hago 1 sobre ese número, es positivo. Y lo puedo hacer porque acá no va a estar el 0. Nunca voy a estar dividiendo 1 dividido 0, que no lo podría hacer. Entonces, A' igual a eso pertenece a B, y entonces probé que existe. Ahora, bajo estas condiciones, si yo les doy la matriz, vamos a escribir acá. Si yo digo que la matriz M es la 3, 2. ¿Quién es el opuesto de la matriz M? ¿Quién es la menos M? 1/3 y 1/2, profe. Exacto. La menos M va a ser 1/3 o 1/2. Que no es la menos M que uno se imagina. Porque nosotros sabíamos encontrar la opuesta de las matrices y no es eso. ¿Pero qué terminaría siendo? ¿El inverso, no lo opuesto? Pero sería la prima, Es el profe, ¿no? opuesto O sea, bajo estas operaciones nuevas definidas, raras. profe, sería entonces, o sea, lo que me ¿Por dio qué? de A', yo saco lo opuesto de M, que bueno, que sería 1 sobre lo que da, ¿no? 1 sobre Pero por- 1/3 y medio. Claro, pero ¿por qué es lo opuesto? Porque M más la menos M, que sería 3/2 más la 1/3 1/2, ¿qué me hacía hacer esta suma? Me hacía multiplicar lineal. Tiene que dar la matriz 1, 1. Claro, y entonces me está quedando 3 por 1/3. Bueno, ahí se me cruzó acá con la menos M, ¿no? Vamos a escribirlo abajo acá. 3 por 1/3, que es 1, y 2 por 1/2, que es 1. Y este 1, 1 es el neutro del espacio. O sea, es el opuesto, bajo la definición de opuesto, no el inverso. ¿Sí? La matriz menos M es la opuesta, porque cumple con la definición de opuesta, porque esa sumada con la original me da el neutro. Ahora, vos me decís, sumada, ¿pero qué hiciste? Y apliqué la suma rara que me dieron. Y te dio el neutro. ¿Y por qué 1, 1? Y porque 1, 1 era el neutro de este espacio vectorial. Claro, pasa que es la opuesta para el espacio, para las condiciones dadas para este espacio vectorial. Exactamente. Pero Claro, él, o sea, Pues no va en a otro ser espacio sino menos. vectorial va a ser otro, totalmente distinto. sí, te Porque cambia cambia la lógica. y te cambia todo. Te cambia el opuesto, te cambia el neutro. Ahora, ¿qué pasa? Uno está Profe, muy habituado a asociar. Si yo te digo 3, ¿quién es el opuesto de 3? Menos 3. ¿Por qué? Porque 3 menos 3 me da 0. Sí, todo bárbaro, pero eso es porque el neutro donde vos estabas trabajando era el 0. Ahora, si donde yo estoy trabajando el neutro no es el 0, es otra cosa, y bueno, la matriz M' esta cumple con la definición de opuesto, porque la M sumada con la M' me dan el neutro de este espacio bajo estas condiciones con estas operaciones definidas. ¿Sí? Todo esto nosotros lo estuvimos usando, ustedes lo estuvieron usando, dentro de un cuadro, dentro de un marco acotado. O sea, ¿dónde lo usaron? Con reales, con vectores, con matrices, usando las operaciones usuales y cuando las reglas de juego eran las usuales. ¿Qué estamos haciendo ahora? Cambiando las reglas de juego. Estamos cambiando el escenario. Estamos agarrando, Ah, profe, pero te cambié la que operación y te cambié el neutro y ya el opuesto no es el opuesto y el neutro no es el 0 y listo. Pero todo legal, digamos. Como diría, no encuentro falla en su lógica, ¿cómo es? O sea, no hay falla acá en la lógica, ¿no? La M más la M' no encuentro más lógica en su falla. me dio el neutro de ese espacio. ¿Bien?